La geomorfología y la historia de la derivada continental. Para entender qué es la geomorfología debemos de tener un concepto del relieve. El relieve es una textura sobresaliente de una superficie que tiene diferentes variaciones. Geomorfología. La geomorfología es la rama de la geología que estudia las formas de la superficie terrestre y los procesos que la genera. Si queremos una definición más sencilla de la geomorfología, podemos irnos a su significado etimológico. Geomorfología es una palabra que deriva de 3 vocablos griegos: geo, que significa tierra; morfo, que significa estudio; y logo, que significa estudio tratado. Por lo que entonces podríamos decir que es la ciencia del relieve o de la forma de la tierra. Su objetivo es construir modelos geomorfológicos que detallen los procesos constructivos y destructivos que dan como resultado el paisaje observable de hoy en día. El padre de la geomorfología es William Murray Davis. Él desarrolló una teoría de la creación y destrucción del paisaje, a la cual llamó el ciclo de denudación o el ciclo de Davis. Esta teoría explica que las formas de la superficie terrestre son el resultado de un balance dinámico entre los agentes endógenos y los agentes exógenos. Para aclarar, los procesos endógenos son los procesos generadores de relieves y los procesos exógenos son los modeladores de relieve, es decir, que son destructivos y acumulativos. Los principios de la geomorfología. Los principios de la geomorfología son 8. El primer principio nos dice que el presente es la clave del pasado. El segundo principio nos dice que la estructura geológica actúa como un factor de control para evolución del relieve y se refleja en este. El tercer principio nos dice que los procesos geomorfológicos dejan sus huellas distintivas en el relieve y cada uno de estos genera un conjunto de formas propias. El cuarto principio nos dice que el relieve se desarrolla por etapas. Cada una de estas etapas se van caracterizando por las formas distintivas, dada por la acción de diferentes agentes morfogénicos sobre la superficie. El quinto principio nos dice que la complejidad geológica es más común que la simplicidad. El sexto principio nos dice que solo una pequeña parte del relieve actual es más antigua que el Paleógeno, siendo el mayor parte de este más reciente, el Pleistoceno. El séptimo principio nos dice que una correcta interpretación del relieve actual solo es posible a partir de la completa interpretación de los cambios climáticos y geológicos que ocurren durante el Pleistoceno. Y por último, el octavo principio nos dice que para una correcta interpretación de la geomorfología de una región es imprescindible tener en consideración las condiciones climáticas de este lugar o de esta zona. La historia de la derivada continental. Aunque desde 1620 el filósofo inglés Francis Bacon se dio cuenta de la similitud entre las formas de la costa occidental de África y la oriental de Sudamérica, y en 1858 Antonio Snyder propuso por primera vez que los continentes podrían estar en movimiento, fue el meteorólogo alemán Alfred Wegener quien reunió la gran cantidad de datos geológicos, geofísicos y biológicos que sustentaron la hipótesis de la derivada continental. En su trabajo, Wegener proponía que hace aproximadamente 290 millones de años solo existía un continente, la Pangea. Este nombre significa todas las tierras, y que los océanos estaban unidos en una única masa de agua, a la que llamó Pantalasa, término que significa mar universal. Dijo que la masa continental se debió fragmentar posteriormente en distintas direcciones, de tal manera que en el Eoceno, hace alrededor de 60 millones de años, ya se podían distinguir con claridad 2 continentes. La Eurasia, que incluía lo que ocupa actualmente América del Norte, Europa y Asia, con excepción de India, y una serie de bloques continentales hoy separados que constituían el supercontinente de Gondwana. Este comprendía a Sudamérica, la Atlántida, Australia y África. Evidencias. Wegener utilizó como demostración de la derivada continental las coincidencias fisiográficas de la costa de los continentes del Atlántico, demostrando que al sobreponer las estructuras
profundas de su contorno, estas presentan similitudes y se acoplan como si fueran las piezas de un rompecabezas. Además, en el oeste de África y en el este de Sudamérica hay formaciones rocosas del mismo tipo y edad. Gellner demostró igualmente que al reconstruirse el supercontinente Pangea, los depósitos de ciertos minerales están cerca del ecuador de esa época y otros encontrados en India, Australia, Sudamérica y sur de África. Están cercanos al antiguo polo. Entonces pensó que era evidente que la posición de las masas terrestres cambió, no solo en la relación que tenían entre sí, sino también en su relación con el polo. Muchas rocas adquieren en el momento de formarse una carga magnética, cuya orientación coincide con la que tenían el campo magnético terrestre en el momento de su formación. De esta manera, según Gellner, en la derivada continental, los fragmentos de Pangea se alejaron de los polos. Asimismo, consideró el hecho de que algunas especies de plantas y animales se encuentran en varios continentes. Por ejemplo, en América del Sur se encontraron huesos fósiles de un reptil triásico llamado Lystrosaurus, y el resto de estos animales también fueron encontrados en la Antártida, la India y China. Voy a hablar sobre la deriva continental, el cual es un concepto necesario para comprender la tectónica de placas. Sin más que decir, comencemos. En términos muy generales, la teoría de la deriva continental lo que propone es que las masas continentales se desplazan unas con respecto a las otras y que durante el final del Paleozoico y durante el principio del Mesozoico todos los continentes estaban unidos en uno solo, que conocemos como Pangea. A pesar de que la propuesta de que los continentes estaban unidos en el pasado ya había sido mencionada por Sir Francis Bacon en 1620, esta teoría está apropiada por Alfred Wegener, quien fue el primero que la publicó en su obra El origen de los continentes y los océanos en 1915. Ahora sí, la teoría de la deriva continental propone que las masas continentales están en constante movimiento y que este desplazamiento sucede desde hace miles de millones de años gracias a la convección global del manto, que esto te lo explicaré en un próximo video. También propone que durante el final del Paleozoico y el principio del Mesozoico los continentes estaban todos unidos en un supercontinente conocido como Pangea y rodeado por un inmenso mar llamado Pantalaza, y que gracias al desplazamiento que han tenido las masas continentales durante millones de años es que tenemos el aspecto que posee la Tierra hoy en día. También cabe destacar que esta teoría, en conjunto con la teoría de expansión del fondo oceánico, están incluidas dentro de la teoría de la tectónica de placas. Y si quieres conocer todo sobre la tectónica de placas, cómo se mueven y cuáles son las placas tectónicas que conforman el planeta Tierra, te dejo aquí arriba en las tarjetas mi video para que vayas a verlo. Por último, debes conocer las evidencias que respaldan la teoría de la deriva continental. Te las explico a continuación. La primera es la evidencia geográfica. Si ves un mapa del mundo vas a poder notar que la forma de la costa de algunos continentes se ajustan como piezas de un rompecabezas, siendo los que más se ajustan África y Sudamérica. Y sí, en el pasado estuvieron unidos estos continentes en el supercontinente conocido como Pangea. Como ya te expliqué, es lógico que estos fragmentos encajen, pero si no se estudian las costas actuales, sino más bien las plataformas continentales, la coincidencia es aún mayor. La segunda evidencia son las evidencias geológicas y tectónicas. Esta prueba se basa en la observación y estudio de cordilleras montañosas en continentes diferentes, las cuales poseen la misma edad y orientaciones muy similares, lo que indica que alguna vez estuvieron unidas. Un ejemplo de esta evidencia son las de los montes Apalaches en Norteamérica y las cadenas montañosas de la misma edad encontradas en Groenlandia, Irlanda, Gran Bretaña y Noruega, que aunque se encuentren separadas por el océano Atlántico, si se ponen los continentes juntos forman una cadena montañosa continua. La tercera evidencia son los paleoclimas, donde se tienen evidencias de un evento glacial de hace 280 millones de años que han sido reportados en Sudamérica, África, India, Australia y Antártida. Las áreas donde sucedió la glaciación es contigua y a pesar de ocupar lo que hoy en día son continentes distintos, inclusive las direcciones del flujo de hielo obtenidas a partir de las marcas de abrasión son continuas y van desde África Occidental a Brasil y Argentina, así como lo son de la Antártida a la India. Entonces, hablando en términos paleoclimáticos, los continentes se verían de esta forma. Las evidencias paleontológicas son una de las pruebas más indiscutibles
fósiles que verifican la teoría de la deriva continental, ya que se encontraron fósiles de plantas de edad equivalente en los 5 continentes que formaban el supercontinente Gondwana, a pesar de que los climas actuales de cada continente varían tanto que no es posible contener el mismo tipo de planta. También el mesiosaurio fue un reptil de agua dulce encontrado en ciertas regiones de Brasil y Sudáfrica. Dado que era un animal de agua dulce, no lograría nadar a través de todo el océano. También se encontraron fósiles de animales terrestres en diferentes continentes, y pues como saben, por ser animales terrestres no podrían haber nadado a través de los océanos que actualmente separan a los continentes. El paleomagnetismo es la última evidencia de la teoría de la deriva continental. Debes saber que las rocas registran el magnetismo que se encuentra en la Tierra en el momento de su formación. Se dice que el campo magnético se invierte cada medio millón de años, y al estudiar las rocas formadas en las dorsales oceánicas, los geólogos se han dado cuenta que presentan bandas magnéticas. Estas van a indicar la velocidad de separación de las masas continentales.